Un poquito de memoria en la clase anterior. ¿Qué es interpretar un contrato, Nínive? ¿Qué es interpretar un contrato? ¿Correcto? Ajá, la interpretación de un contrato es primero verificar que cumpla con las normas estipuladas en el artículo 1251 para que nosotros podamos hacer una exégesis y una hermenéutica correcta, versada de forma objetiva en lo que está plasmado en la ley y siempre tomando en cuenta la naturaleza y la finalidad del mismo. Ya agregó usted la interpretación del contrato, una figura que no he explicado, que lo voy a hacer hoy, que se llama calificación del contrato, que es diferente a la interpretación. Entonces, cuando yo explique la calificación, le ruego su atención para que podamos establecer las diferencias. En unos minutos voy a señalar la explicación que no he dado entre diferencia de interpretación del contrato con figuras afines. Léase, conversión del contrato, calificación e integración del contrato. Son figuras diferentes. Bueno, ¿qué es interpretar un contrato? Un contrato lo expliqué en la clase anterior. Cuando presenta ese contenido contractual, ese programa contractual, ese contrato, algunas imprecisiones, algunas contradicciones, algunas obscuridades, es necesario que mediante un proceso exegético, un proceso de interpretación, un proceso hermenéutico, mediante los métodos propios de interpretación que voy a explicar más adelante, podamos establecer cuál es el sentido, cuál es el objetivo, la finalidad de ese contrato. ¿Cuál es su virtualidad jurídica? Virtualidad jurídica dice cuál es su valor jurídico. Y a través de la interpretación, algo que es importante, determinar la naturaleza jurídica de ese contrato. ¿Cuál es esa esencia? De tal suerte que mediante ese proceso de interpretación del contrato, vamos a poderle dar el significado y las consecuencias jurídicas al contrato. Inicio con lo que acabamos de hablar con la licenciada Gramajo. Calificar un contrato, para que no lo confundamos con interpretar. Calificar un contrato es establecer la naturaleza de un contrato. ¿Y para qué vamos a determinar la naturaleza de un contrato? Para establecer cuál es el régimen jurídico que lo establece y cuáles son los efectos de la voluntad de las partes. Es una función calificadora para determinar esa naturaleza jurídica. De tal suerte que cuando calificamos un contrato, le estamos estableciendo su naturaleza jurídica, sus consecuencias, cuál es el tipo contractual que pertenece y de esa forma poder establecer cuáles son las normas que lo rigen. Ejemplo, si tenemos un contrato para calificar qué es lo que las partes quisieron celebrar y pretendemos determinar su naturaleza jurídica, si es una intención de vender un bien a cambio de un producto, podemos determinar que la calificación es un contrato de compraventa, que hay una finalidad de traslado de dominio, traslado de propiedad a cambio de un precio. Mientras que si solo pretendemos el traslado de dominio de un bien con una causa de liberalidad que no sea oneroso, estaríamos hablando de un contrato no de compraventa, un contrato de donación. Pero para eso acabamos de explicar cuál es su naturaleza jurídica. Entonces, diferenciamos perfectamente qué es la calificación de lo que es la interpretación. Y aquí voy a leer una sentencia del Tribunal Supremo Español que dice lo siguiente: la calificación del contrato es la inclusión del mismo en un tipo determinado, la averiguación de su naturaleza
y de la normativa que le es aplicable, la cual está por encima de las declaraciones y de la voluntad de los sujetos. El contenido real del contrato es el determinado por su calificación, y ahí diferenciamos con la interpretación. Pero antes de continuar, recuerdo que aparte de Gramajo hubo otros buenos punteos, entonces voy a ir preguntando. ¿Hay otro punteo 29? Los quiero felicitar. ¿No hay otro 29? ¿28? Yo sí recuerdo que hay 28, pero no entraron a clases, entonces vamos a cambiar la nota. 27, también hay. Masa 26, Castellanos sacó buena nota, la pero entonces licenciada. le vamos a bajar. Sí, claro, tiene razón, pero no hay, voy a repetir, 28, 27, 26, entonces mi mente está equivocada, Gramajo, y me equivoqué en esas notas, entonces como no hay nadie así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar las notas y le vamos a poner abajo, pero por ahí una manita, Oliva, puede conectar su cámara, Kimberly, solo levantó la mano, pero no está en clase, Kimberly. Para que hable y se conecte Kimberly es un gran proceso que tal vez mañana se va a lograr conectar, a diferencia de su compañera que en Burger King en 2 segundos está conectada. La queremos escuchar, Kimberly. Bueno, no se puede. Desistimos. Solo la vemos, pero no habla. O no conecta su micrófono. Kimberly puede hablar. Bueno, no es posible. Solo vemos que está ahí conectada, pero es imposible. Buenas noches. La escuchamos y la estamos viendo desde hace una hora. Buenas noches, licenciado. Disculpe, es que voy en el bus ¿Cuánto y sacó no de sé por qué punteo? creo que no había señal. 29. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sacó eso? ¿El profesor se equivocó o estudió verdaderamente? Pues realizamos los laboratorios y mis compañeros. Leí el libro, puse atención en clases y gracias a Dios pues siempre tuve una buena nota. O sea que el profesor no se equivocó. Es el resultado de su estudio y de su esfuerzo. Gracias a Dios y Bueno, la felicito. Y para gracias. el 40, igual que Gramajo, menos de unos 36 no tienen que sacar, porque ya el listón está alto. Y entonces, si saca menos de 36, ¿qué va a decir el profesor? Eso fue resultado de un aspecto aleatorio. Entonces, tienen que mostrar que no es resultado de un aspecto de la suerte, que fue motivo de su estudio y que se lo merecen. Felicitaciones. ¿Hay alguien más que ha sacado Gracias. 28, 27, 26? Estoy seguro que sí, pero no entran a clase. Bueno, no hay a quien más felicitar, Gramajo, pero sí hay resultados de esa naturaleza. 26, 25, 24. Yo Bueno, 25, ¿y por qué no participa? La felicito, Jenny. Un buen punteo. Entonces, no le voy gracias. a permitir que en el segundo parcial no me baje 35. ¿Cómo lo ve? ¿Se va a La esforzar? verdad que sí, feliz. Sí, sí, Bueno, desde ya lo estoy haciendo bien. felicitaciones y con todo para los... Estamos jugándonos el curso con 40 puntos. No va a haber trabajo, solo hay evaluación. Ok. ¿Alguien más? Felicitaciones. Gracias. ¿Alguien 24? 24. Yo, No hay. yo, ¿Y por qué no participa, Adriana? ¿No quiere que la felicite? bien, aquí estoy para que me felicite. Bueno, quiero que haga una declaración jurada aquí en este momento diciendo cuál es su objetivo para el segundo parcial. O expresar en otras palabras, dígame de qué nota no va a bajar, que yo no se lo voy a aceptar. Ah, Arriba de 30, por supuesto. pues
asegurando un 35, 36, Muy para, bueno, muy buen proyecto. Y usted ya demostró que sí se puede, sí, estudiando. sí, Bueno, la exhorto a sacar ese punteo. Y yo sé que usted tiene capacidad para hacerlo. Si sacó 24, ¿por qué no va a sacar 35 para el siguiente examen? Además, usted no gracias, falta clases, estudia, hace laboratorios, lee doctrina. sí, Entonces, usted sintió fácil el examen. sí, al menos sí lo entendí bastante. Ahí está el En los, resultado. Pero si todas las preguntas están explicadas en clase, están en la doctrina, están en las presentaciones y por si fuera poco están en los laboratorios, ¿qué ujú, más? ¿Qué más puede hacer un profesor ahí? sí, Ya solo estudiar y leer, ¿verdad? Ya la parte que me corresponde a cada uno. Bueno, correcto. Adriana, con todo para adelante, Gracias. felicitaciones. Vamos a la integración del contrato. Cuando expliqué la interpretación de la ley, hice una diferencia con la integración normativa. Cuando hablamos de la integración del contrato, hay una laguna, hay un vacío, hay una omisión de una cláusula que no es esencial en el contrato. Porque si fuera esencial, ¿qué pasa? No habría contrato. Imagínese un contrato que no aparezca el nombre de las partes, que no estuviera, si fuera oneroso, que no hubiera precio, que no hubiera un objeto. El contrato, no hay contrato, por lo que explicó Gramajo del 1251. Pero la integración es cuando falta una cláusula que no es esencial. Entonces hay que colmar esa laguna contractual, hay que llenarla mediante un proceso de integración. Y aquí voy a citar el derecho comparado. El Código Civil guatemalteco no regula la integración como tal, pero el Código Civil italiano sí nos dice lo siguiente: el contrato obliga a las partes no solo a lo pactado en el mismo. Quiere decir que no solo lo pactado en el contrato obliga, sino a todas las consecuencias que derivan de la ley o en ausencia de ella, a los usos y a la equidad. Esa es la figura que se llama integración del contrato. Nosotros en nuestro ordenamiento no hay un artículo que lo señale como tal, pero vamos a aprovechar que ahí está Adriana para que nos ayude a leer el artículo 1519 del Código Civil y anotan al margen integración del contrato. $1519. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Gracias, Adriana. ¿Qué significa el 1519? Estamos hablando de integración del contrato. Desde que se perfecciona un contrato, ¿cuándo se perfecciona? Cuando se acepta la oferta. Ahí se perfecciona y nace la vida jurídica. ¿Cuál es el efecto de perfeccionar el contrato? Genera una obligación para las partes. Están obligados a cumplirlo. El contrato es ley entre las partes, pero hay una condición: que estuviere dentro de las disposiciones relativas al negocio celebrado. Y aparte, se debe ejecutar según la buena fe y según la común intención de las partes. Marvin Altán, Marvin Altán. No está. Lice Espino, no está. Uy. Yossi García. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yossi. Ese artículo que acabamos de leer, ¿cómo le fue a usted su examen? Usted es un estudiante regular y responsable. Se va. 22, licenciado.
es una buena nota, pero estoy seguro que usted tiene mucha capacidad para mejorarla para el examen parcial, el segundo. Primero Dios, Lic. Yo sé que está bien, pero ¿sabe qué pasa yo? Sí, solo le pido que me ponga atención 10 segundos y después se preocupe la norma. Hagamos ese pacto, ¿sí? Que no me está poniendo atención, está ansiosa por buscar la norma. ¿Ya? ¿Me va a poner Ya, Lic. atención? Ya. Es un buen punteo, pero yo sé que usted puede dar más de sí. Está bien, pero yo sé que usted es estudiosa, responsable, no falta clase, entonces yo espero de usted en el segundo parcial mejor resultado. Dicho en números, que no baje de un 33. ¿Le parece que hagamos ese acuerdo, ese compromiso, o no lo quiere hacer? Comprometida, licenciado. Imagínense, sumemos un 33 más 52, ¿cuánto suma? 30, 56, ya el 55. profe, imagínense, ya ganó el curso sin el examen final. Entonces ya aspira a una buena nota. Y tener buenas notas ayuda por un futuro de trabajo, por becas, etcétera. No es de sacar 61. ¿Ok? Ahora imagínense quienes aspiran a sacar 13 para la zona mínima. Es una aspiración extraordinariamente pobre. Pero cada quien tiene sus metas, ¿verdad? Bueno, esa parte final donde dice que el contrato se debe ejecutar de buena fe. ¿Qué significa esa buena fe? Sin malas intenciones. Correcto, un actuar honesto, con buenas intenciones, transparente. La buena fe es actuar según las reglas de la intención, de honorabilidad, de integridad. Y cuando termina la norma dice, según la común intención de las partes. ¿Qué quiere decir eso de común intención de las partes? Que ambos tengan la misma intención. Pueden ser dos o más, no solo dos. Hay contratos de dos o más personas. Entonces, es común porque es aplicable a las partes. Gracias por participar. ¿Cuál es la conclusión de esa norma del 1519? Que hace función, hace alusión, enfatiza la función integradora del contrato. Y por eso que ese contrato es llamado el desarrollo judicial del derecho en el ámbito contractual. Un artículo muy importante. La integración se puede dar autointegración de acuerdo a la propia voluntad de las partes en el contrato o bien mediante la heterointegración. Cuando es heterointegración, acudimos a la ley, al uso y a la buena fe como mecanismos que van a coadyuvar para integrar el contrato. Vamos a la conversión del contrato. ¿Cuándo se da la conversión? Entonces ya tenemos que tener claridad que es diferente la calificación del contrato, cuál es la integración y ahora cuál es la conversión. Esa conversión es importante, que hace referencia a que cuando hay un contrato nulo, en atención al principio de conservación, puede ser que se rescate aún esa voluntad de las partes y se conserve y hay una conversión del contrato. Por ejemplo, la entrega de una cosa con carácter gratuito, es decir, una donación, se invalida como donación, por lo cual puede pasar este contrato mediante la conversión a constituir un comodato. ¿Y qué es el comodato? El comodato es un préstamo de uso que lo vamos a estudiar más adelante. Ya he explicado estas diferencias con la interpretación del contrato. Iniciamos a estudiar cada uno de los elementos, de los tipos, de las modalidades de interpretación del contrato. Para eso, vuelvo a repetir, es importante que tomemos en cuenta lo establecido en el capítulo 6, título 5,
del libro quinto, primera parte, donde observamos la rúbrica que dice de la interpretación de los contratos. Subrayen esa parte. ¿Y qué es lo que estamos estableciendo acá? Lo que hemos venido estudiando en la interpretación de esas cláusulas contractuales. Aquí vamos a iniciar con los principios de interpretación subjetiva. La lectura que resulta obligatoria y de forma detenida por parte de ustedes se concreta del artículo 1593 al 1604. Y la prevalencia de nuestro código es en cuanto al método de interpretación subjetiva. ¿Esta interpretación subjetiva en qué consiste? En desentrañar, determinar, establecer cuál es la voluntad real y contenida en un acto jurídico y cómo vamos a reconstruir apreciando el comportamiento, la intención y la voluntad de las partes. Por eso se llama interpretación subjetiva. Y que la interpretación subjetiva, voy a señalar en qué momento se realiza. Vamos a escuchar a Nuri Valenzuela Hernández. Nuri Valenzuela Hernández. Sí, licenciado. Nuri, ¿cómo le fue en el examen? Muy mal, licenciado. ¿Y qué le pasó? Pues eso es lo que no entiendo. Yo en realidad, yo sentí fácil el examen. Pero eso lo de ir a comparar con su laboratorio y ahí tiene la respuesta. ¿Cuánto sacó? 9 puntos. Y ya fue a revisar su laboratorio. Sí, Ahí está la respuesta. Tiene que cotejar porque todas las preguntas vienen en el laboratorio. Entonces, sí tiene que hacer un análisis de ver cómo está redactando, si es clara en su idea, si es completa o confunde las figuras, porque tiene que sacar un buen resultado para el segundo parcial. Porque con 9 puntos sí no es fácil entrar a consolidar la zona. Entonces, si usted iba a hacer un esfuerzo sólido para el segundo parcial, ahora tiene que ser 3 veces más fuerte, porque son muchos puntos y usted tiene la capacidad para lograrlo. Yo sé que lo puede hacer, pero va a tener que meterle más horas de trabajo y de sí, análisis. sí, licenciado. Revisar en qué se equivocó para evitar esos errores a futuro, asumiendo que no hay faltas de ortografía, ¿verdad? Bueno, vamos a la interpretación subjetiva. La pregunta que le hago es, ubiquémonos, no hay una norma que vaya a buscar en su código la respuesta. Cuando hablamos de la interpretación del contrato, quiero que me diga en qué momento hacemos la interpretación del contrato, recordando que la interpretación del contrato es un proceso mental, intelectivo, hermenéutico. El proceso de interpretación se realiza antes de que el contrato se perfeccione o la interpretación se realiza después de la perfección del contrato. Aquí hay una prueba para su análisis lógico. Y aquí me va la pauta de su examen. No hay nada que lea, no va a encontrar eso. Y aquí lo que yo quiero ver es su razonamiento lógico. Licenciado, perdóneme, ¿podría repetir? Es que se entrecortó la llamada. Estamos Perdone. hablando la clase interpretación del contrato. Ujú. Es un proceso hermenéutico, un proceso para establecer la voluntad de las partes, su sentido y consecuencias jurídicas. ¿En qué momento se realiza la interpretación del contrato? Yo le hago la posibilidad A o la posibilidad B. La posibilidad A es antes de que el contrato se perfeccione, de conformidad con el 1519. Y la postura B
es que se interpreta una vez perfeccionado. Entonces, usted me tiene que decir si está de acuerdo en la A o en la postura B. Pero lo más importante no es decir A o B. Lo más importante es argumentar, es razonar. Ajá. Pues yo pienso que la B porque en realidad es cuando ya se precisa, ¿verdad? ¿Qué es lo que detallado, ¿verdad? Lo que se va a hacer, ¿verdad? Y que las partes estén de acuerdo. Esto le va a servir a usted para su examen, para el próximo parcial. Su respuesta es correcta, pero su argumentación es incongruente, es errónea. Entonces, al momento de calificar ahí la respuesta es mala, porque su exposición no va en su lógica, en su idea. Usted dice, mire, está oscuro, está lloviendo, pero hay sol. Entonces usted debe ordenar sus ideas en su estructura para su segundo parcial. Y ahí Es el más puede estar específico. una de las razones de que escribe distinto a como piensa. Y lo que se califica es lo que está en blanco y negro. Por ejemplo, su respuesta es decir, sí es el B, pero no importa solo decir el sí o no. Lo que yo califico es el razonamiento, la argumentación. Y la argumentación es la siguiente. ¿Por qué no es el A? Porque en la etapa A no hay contrato. Si no hay perfección, no hay contrato aún. Y si no hay contrato aún, ¿qué voy a interpretar? ¿Voy a interpretar la nada? No, es un criterio de lógica. Y la B es la perfección, ¿por qué? Porque el contrato, al haber una aceptación de la oferta, nació la vida jurídica. Y esa perfección obliga al cumplimiento del contrato. Se perfeccionó, sí, pero hay algunas cláusulas oscuras ambiguas que necesitan determinar mediante un método el significado, alcance, consecuencias y la naturaleza jurídica de ese contrato. ¿Para qué? Para establecer cuáles son sus consecuencias jurídicas y cuál es la normativa. Si es una compraventa, los artículos del Código Civil que regulan la compraventa. Si es un mandato, los artículos del mandato. Si es una donación, los artículos del mandato. Entonces, su respuesta la tiene que argumentar, justificar, explicar, dar las buenas razones. Porque, por ejemplo, en el examen se decía, señale las diferencias entre hecho y acto jurídico. Y no señalaron diferencias. Algunos medio definían. Y ahí dice entre paréntesis, no definiciones. Si se está pidiendo peras, tenemos que responder peras. Si son manzanas, manzanas. Entonces hay que leer la pregunta 3 veces antes de responderla. Había una pregunta de la formalidad del contrato y ahí citan todos los artículos, los requisitos de 1251. Y la pregunta solo iba a un aspecto, al requisito de la formalidad. Entonces hay que estudiar, y además esas preguntas son extraídas de los laboratorios que ya fueron trabajados. Entonces, en teoría, no debe haber ningún problema. Pero estos ejercicios son los que le van a servir, Nuri, para no cometer errores nuevamente y yo estoy seguro que le tienen que ir mejor. El requisito es dedicarle más horas de trabajo. Bueno, sigamos. Gracias por participar. Gracias a usted, licenciado. Interpretación objetiva. Lo primero que hemos hablado es la interpretación subjetiva. ¿A qué se refiere? La interpretación subjetiva es, vamos a determinar la voluntad de las partes. ¿Qué significa la voluntad de las partes? La voluntad real y concreta para poder determinar la reconstrucción. Si es subjetiva, es porque estamos interpretando esa voluntad. Vamos a ver Valencia Ramírez. Valencia, Sí, licenciado. cuando hablamos de la interpretación subjetiva, ¿qué entiende usted por interpretación subjetiva? ¿Cómo le fue en el examen a usted, Valencia? 18, licenciado. Pues no me convence. Sí, estaría bien para un estudiante normal, pero usted asiste a clases, pone atención y participa. Para cualquiera era excelente, brillante,
pero yo soy exigente y sé que usted tiene capacidades y que tiene que dar más de sí. En conclusión, no está mal, pero no me convence. ¿Qué piensa de lo que le estoy diciendo? Porque usted formalmente me puede Sí, decir, yo lo también. gané. Usted puede dar más de sí. Sí, fíjese que yo Analizar qué también errores dije ya. cometió para Sí, no eso sí voy a decir. repetirlos. Y su meta debe ser pasar de 30. No tiene que bajar de 30. Sí, Y lo puede hacer. Con esfuerzo y trabajo, yo confío en su capacidad. gracias, licenciado. Pero no la Mm. felicito por 18. Usted, ¿por qué? No Usted hay da más. problema. Ahí voy a mejorar. No, usted Ahí voy a ir por mi 30, mínimo. lo va a hacer mínimo de 30. Bueno, entonces cuando hablamos de la interpretación subjetiva, ¿qué quiere decir eso? Valencia, ¿por qué es subjetiva? Porque depende de las partes determinarla. ¿Será que depende de las partes o depende de la voluntad de las partes? Depende de la Es voluntad. diferente, Sí, sí. ya vio, esos son los problemas para el examen. Entonces, si usted me dice en el examen de las partes para interpretarlo y no puso la voluntad, no escribió la intención, nada menos en su respuesta usted omitió lo más importante, que es la voluntad y la intención. Entonces, cuando uno escribe, va deprisa y solo me faltó decir la voluntad, solo me faltó decir la intención, lo más importante para la interpretación subjetiva. Y si hablamos la objetiva, que es lo diferente, es la interpretación gramatical, las letras, las palabras, el significado gramatical. Entonces, eso es lo que tenemos que tener análisis cuando escribimos y escribir correctamente. Entonces, tener prudencia al momento de escribir. Entonces, lo que usted quiso decir es la voluntad real y concreta de las partes en el acto jurídico, que a través de la interpretación lo vamos a reconstruir apreciando el comportamiento de las partes. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué quisieron celebrar? ¿Cuál fue esa causa? La causa es la finalidad económico-social de las partes porque lo celebraron. Vamos ahora a la interpretación objetiva. Cambiamos. La interpretación objetiva, y vamos a hacer con usted un análisis despacio. Primero lea el 1593. Después de que todos lo estudiemos, es una norma que no es fácil de entender. Por eso vamos a estudiarla despacio en la primera lectura. La siguiente etapa, separamos las premisas y hay palabras tan sencillas que voy a hacer preguntas para ver si lo comprendimos. Vamos en orden. Despacio. Como dice la canción, despacito. ¿Comienzo a leer, licenciado? Sí, claro, claro, claro. Artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la interpretación de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueran diferentes o contraria a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Bueno, voy a explicar Valencia y tiene que poner atención porque al finalizar el artículo le voy a hacer una pregunta, que ahí se oye fácil, pero van a ver que no es fácil. Primer premisa, cuando los términos o conceptos del contrato son claros, ahí no es necesaria interpretación. Si los términos del contrato son claros, ¿qué es un término claro? Que no deja lugar a dudas, que es incuestionable su sentido y efecto. A eso se refiere. No hay dificultad. Es un término claro. ¿Por qué? Porque de su sentido gramatical podemos inferir, deducir, interpretar su sentido y alcance. No hay dificultad. Entonces, si no hay, el término es claro y no deja lugar a duda, la intención de los contratantes es palmario, es evidente, es notario. ¿Qué sucede? Se estará al sentido literal de las cláusulas.
Lo explico de otra forma. Cuando los términos, conceptos del contrato no dejen lugar a dudas, ¿dudas en cuanto a qué? En cuanto a la intención de las partes. ¿Qué quisieron? ¿Cuál fue esa intención para celebrar el contrato? ¿Qué vamos a interpretar en ese caso? El sentido literal de las cláusulas. ¿Y qué es el sentido literal? El sentido gramatical de las cláusulas. ¿Y dónde establecemos sentido gramatical? En el diccionario de la Real Academia Española. En la Real Academia Española establecimos el significado de esas cláusulas. Entonces no hay lugar a dudas. Esa premisa es sencilla. La que genera complejidad, la que voy a leer. Si las palabras fueren diferentes, si las palabras son diferentes, diferentes en cuanto a qué, diferentes en cuanto a qué comparación, a la intención evidente de los contratantes. ¿Qué significa la premisa? Que yo dije azul, pero la intención de las partes se evidencia que es verde. Hay una contradicción. Y en esa contradicción, ¿qué dice el código? Prevalecerá esta sobre aquellas. Toda esa gran explicación para ver si Valencia comprendió. Y la pregunta es la siguiente. Yo creo que ella sabe por dónde va hoy. ¿Quién es? ¿A qué se refiere? ¿Qué palabra? ¿Qué término? Cuando dice esta. ¿Y cuáles son aquellas? Repito, ¿cuál es esta? ¿Y cuál es aquella? Prevalecerá esta. ¿Cuál es esta? Sobre aquellas. ¿Cuáles son aquellas? Si no sé cuál es esta, ni cuáles son aquellas, ¿cómo voy a poder determinar la prevalencia de interpretación en caso de contradicción de la norma, de la laguna contractual, del precepto contractual? ¿Está clara la pregunta, Valencia? Fácil no está, pero sí está clara, por lo menos dígame que está clara. Sí, 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 está clara la pregunta, licenciado. Lo puede leer despacio antes de contestar. Cuando se refiere a esta, es la intención evidente de la Exactamente. voluntad de La las partes. felicito, muy bien. ¿Y aquellas? Cuando las palabras fueran diferentes Exactamente, en brillante. el Pues sentido mire, gramatical. si yo te decía el examen, está casi en puntos, eso es. En conclusión, prevalece la intención sobre los términos o las palabras, pero solo cuando hay contradicción. Si no hay contradicción, interpretamos el sentido literal. O sea, es una norma que tiene dos supuestos totalmente diferentes. El primer supuesto, no hay contradicción. El segundo supuesto, si hay contradicción, prevalece la intención. Que a la larga la intención es una interpretación subjetiva. Y el primer presupuesto habla de una interpretación objetiva, que es de sentido gramatical. Me ahorró mucho tiempo y explicación, así como lo entendió usted, es correcto. Gracias por participar, Valencia. El artículo 1594 del Código Civil establece que por muy general que sean los términos que aparezca un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas diferentes y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se pusieron a contratar. Sigamos con un título que es otro método de interpretación. Vamos a preguntarle a Zaira Kulajay. Zaira Kulajay. Kulajay no está. Lorena Bosch. Lorena Bosch. Kenneth Mena. Dígame, Lick. ¿Dónde estás, Kenneth? Que no... Ahí estoy. ¿Cuánto sacaste en el examen, Kenneth? 18. Tienes que mejorar, eso está pobre. Sí. ¿Me puedes argumentar
lo gané, porque pasé de 16, sí, pero a vos no te permito solo ganar, tenés que ganar bien con una buena nota. Así que te pido que para el segundo parcial, arriba de 30. Está bien, Lick. No te vas a conformar así con ganar a nada más. No, no. Yo sé que vos te exigís. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Está en lo correcto, Lick. Además, no faltas a clases. Entonces, sos un estudiante disciplinado regular. Sí es. Te voy a leer una, así que el segundo, tu compromiso no bajar de 30. Bueno, vamos. Te voy a leer el título y me decís qué entendés por esto. La interpretación sistemática del contrato. El canon hermenéutico de la totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Este es un método de interpretación. ¿A qué se refiere? Que la relación es un proceso mental que lleva ¿Sí? pues un proceso sistemático en lo Sí, cual vamos captura, bien. Exactamente. ¿Y qué significa lo sistemático? que lleva procedimientos, que es un Sí, proceso paso por muy paso. bien. Sí, y yo te agrego, es correcto, y te agrego algo, que eso sistemático significa que es una interpretación holística, una interpretación integral del contrato. Por eso dice canon. ¿Qué significa canon? Un estándar, un parámetro hermenéutico, un proceso de exégesis de la totalidad. ¿Totalidad de qué? Del contrato. Entonces, por ejemplo, vos vas a interpretar un contrato aplicando el criterio de interpretación sistemática, no vas a interpretar una cláusula aislada de otra. Tu interpretación para determinar su naturaleza jurídica, su virtualidad, su valor jurídico, vos vas a interpretar todo el contrato en conjunto, no una cláusula aislada. A eso se refiere el sistemático. Al margen de tu 1598, le puedes anotar ahí interpretación sistemática. Las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Ese es el canon hermenéutico de la totalidad, una interpretación sistemática del contrato. Gracias por participar, Kenneth. Ahora la interpretación funcional, que también la funcional la podemos llamar teleológica o finalista del contrato. Tenemos que leer el artículo 1595 y 1596 del Código Civil, que utiliza los términos materia y naturaleza del contrato como elementos para buscar la interpretación del contrato en cuanto a su estructura. Ahora bien, quedando claro esas normas, establecimos que debemos en ese proceso de desentrañar la voluntad de las partes, establecer cuál es la función, la finalidad de ese contrato. El artículo 1596 del Código Civil hace referencia a alguna cláusula, pero resulta evidente que la dilación es ambigua en el contrato. Y si es ambiguo en el contrato, ¿qué tenemos que hacer? A una interpretación en su conjunto, resultando la aplicable el 1596. Conclusión, ese criterio finalista o teológico se excluye aquellas interpretaciones que se haga de aquellas cláusulas baldías, vacías, inútiles, ilusorias. Por lo tanto, la interpretación debe sujetarse a la finalidad que las partes previenen establecer. Otro aspecto a considerar en la interpretación de los contratos es la buena fe. La buena fe como las rectas intenciones, la lealtad, las negociaciones basadas en confidencialidad, en información, que no solo va a ser al momento de celebrar el contrato, también en su ejecución. Por lo tanto, la buena fe es un principio fundamental en el ámbito contractual y en el sentido de la buena fe como el instrumento de interpretación hace una labor importante en el artículo 1519, 1593
al 1604 del Código Civil. Y también para los contratos mercantiles en el artículo 669 del Código de Comercio. Por lo tanto, también tenemos que tomar en cuenta que los usos y las costumbres son otros elementos que nos ayudan a interpretar los contratos según lo estipulado en el artículo 1599, que dice: las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que se haya celebrado el contrato. El lugar. Entonces ahí establecemos que el lugar es un aspecto contextual para los usos y las costumbres que hemos celebrado. ¿Alguna pregunta en cuanto a la interpretación del contrato? A los métodos, a la interpretación subjetiva, a la objetiva, a la teológica, a la buena fe, a los usos y las costumbres. Abro espacio para alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. A mí no mucho me quedó muy claro el teológico. Bueno, Teológico, sí, teológico, lo voy a explicar. La función teológica quiere decir la interpretación finalista. ¿Cuál es la razón de ser de ese contrato? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué y para qué se celebró? Por ejemplo, celebramos un contrato de donación. La finalidad de un contrato de donación no es la onerosidad, a diferencia de la compraventa. El de donación es un acto de liberalidad. Yo voy a donar un bien de forma gratuita. Hay un traslado de dominio sin una contraprestación, de tal suerte que ahí establecemos, si la pregunta dijera cuál es la finalidad, cuál es la función teológica de la interpretación de un contrato de donación, diríamos el ánimo de liberalidad. Y la misma pregunta trasladada a la compraventa, ¿cuál es la intención y la finalidad? La onerosidad, el lucro. Si pensamos cuál es la finalidad, la función de un mandato, es un contrato de gestión y de representación. Esa es la interpretación finalista que le vamos a dar. ¿Para qué se celebra? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa es la función teológica. oye, gracias. mi amor. Muy bien. Pasen buena noche y nos vemos el martes de la próxima semana. Hasta luego. Feliz noche, licenciado. Gracias, Liz. Buenas Buenas noches. noches. Noche, Buenas noches. Gracias. Buenas noches.